Hola niños, muy buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra clase de la asignatura de Historia y Geografía. Como ustedes pueden ver, ¿cierto? Estamos acá en nuestra sala de Historia. Estamos además en la sesión número 19 y continuamos trabajando en la unidad de América, Ubicación, Paisajes y Recursos. Vamos a ver entonces cuál es el objetivo que desarrollaremos el día de hoy. Nuestro objetivo dice lo siguiente: reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América, considerando su distribución geográfica, su uso y la importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible. Por lo tanto, el día de hoy vamos a revisar cuáles son estos recursos naturales, ¿cierto? Y además de qué forma podemos hacer que sigan, ¿cierto?, tan importantes, y además cuidarlos y ver de qué forma, ¿cierto?, utilizamos otros recursos que nos sirvan para un desarrollo sostenible. Nosotros además en las sesiones anteriores ya hemos visto en profundidad muchas características importantes de nuestro continente, como por ejemplo todo lo que tenía que ver con geografía. Vimos sus relieves correspondientes a montañas, ¿cierto? Vimos también agua, hidrografía, ríos. Vimos además sus climas, sus paisajes, vimos también la población de América. Y ahora último hemos estado trabajando principalmente con sus recursos. La sesión anterior vimos, ¿cierto?, los recursos naturales, y ahora vamos a hacer un pequeño repaso y además vamos a ver el tema de un desarrollo sostenible, ¿cierto? Así que vamos a comenzar. El uso de los recursos en América. ¿Cómo se usan estos recursos en América? Veamos. Para que los recursos naturales puedan ser utilizados y permitan satisfacer las necesidades de los seres humanos, deben ser extraídos, transformados y distribuidos mediante distintas actividades productivas y el uso de sus productos asociados. Es súper importante entonces, ¿cierto?, saber utilizar estos recursos, ver cuáles son las necesidades, ¿cierto?, que están cumpliendo con ellos. Para eso vamos a ver entonces cuáles son los tipos de recursos que tenemos. Vamos a partir con los recursos agrícolas, ¿cierto?, que están relacionados con estas imágenes que ustedes ven acá. Así que vamos a ver la información. Uso de recursos agrícolas. Estas actividades se orientan a la producción de cereales como el trigo, el maíz y el arroz. También a la producción de uvas para la elaboración de vino, el cultivo de muchos tipos de papa, así como también el de la caña de azúcar, café, hortalizas y frutas. Como se pueden dar cuenta, chiquillos, en América tenemos una gran variedad de recursos agrícolas. Pasamos ahora a estos recursos forestales que ustedes se imaginan, ¿cierto?, se relacionan con los bosques. Así que vamos a ver la información. La industria forestal, también llamada silvicultura, utiliza los bosques del continente americano para producir madera y para la elaboración de celulosa, producto necesario para la fabricación del papel. Miren qué importante para los que no sabían, ¿cierto?, que el papel se produce en base a este material que se extrae, ¿cierto?, de los árboles. Vamos a continuar. Tenemos ahora el uso de recursos pesqueros, ¿cierto?, y los ganaderos. Vamos con los pesqueros. La actividad pesquera extrae una serie de productos provenientes de los océanos, ríos y lagos del continente americano. Peces, moluscos y algas se destinan para su consumo fresco, enlatado o congelado. Gracias a estos dos océanos, ¿cierto?, que rodean el continente americano, tenemos también una gran variedad de recursos pesqueros. Diferentes tipos de peces, moluscos, ¿cierto?, algas se consumen, ¿cierto?, de distintas formas. Pasamos ahora a los recursos ganaderos. La ganadería en América produce principalmente carne de vacuno y productos lácteos como la leche y el queso, entre otros. Tenemos países, ¿cierto?, como Argentina principalmente, que ellos se destacan en la producción de carne de vacuno, ¿cierto?, de muy buena calidad, así como lo es también en Brasil. ¿Ya? Así que nosotros en América principalmente, ¿cierto?, vamos a producir carne de vacuno y además sus derivados.
Vamos a ir avanzando y llegamos a los recursos que tienen que ver con los hidrocarburos, ¿cierto? Y además con los minerales. Vamos a ver primero los hidrocarburos. La industria de hidrocarburos o recursos energéticos produce combustibles como el gas natural y el petróleo que son utilizados en el transporte, las industrias y en el uso doméstico. Países como Venezuela, ¿cierto? Bolivia, también Argentina cuentan con gas natural, Venezuela con petróleo, ¿cierto? Y estos recursos se utilizan en transporte principalmente en las industrias y en el uso doméstico. Vamos a ver los recursos minerales. La minería en América extrae minerales como plata, oro, hierro y cobre, entre muchos otros, los que pueden tener distintos usos. El cobre, por ejemplo, se utiliza en la fabricación de cañerías y cables eléctricos, mientras que el hierro se emplea en la elaboración de acero y en la industria automotriz. Si se dan cuenta, tenemos cierto gran variedad, además también de minerales, y nuestro país, Chile, destaca cierto por esta gran producción de cobre. Vamos avanzando. Vamos a hablar ahora entonces sobre el desarrollo sostenible. ¿Qué será esto de desarrollo sostenible? Veamos de qué se trata. Los procesos de extracción y transformación de los recursos naturales pueden ocasionar graves daños al medio ambiente. Ante este desafío, importantes organizaciones internacionales como Naciones Unidas han llamado a todas las sociedades del mundo a hacer que su desarrollo sea sostenible, es decir, que su desarrollo no destruya el medio ambiente, para que las futuras generaciones también puedan aprovecharlo. ¿Cómo lograr un desarrollo sostenible? Gran pregunta. Hoy en día, chiquillos, muchas de nuestras políticas de nuestro país y a nivel mundial, ¿cierto? Están pensadas en mantener, ¿cierto?, la naturaleza lo mejor que podamos, porque lamentablemente con todo este desarrollo, esta extracción de distintos minerales, hemos ido provocando mucho daño a nuestro planeta. Un gran efecto de esto es este calentamiento global, ¿cierto? Que se ha ido mostrando que en muchos años, ¿cierto? Nuestro clima ha ido cambiando debido a esta gran explotación de distintos recursos. La palabra clave que nosotros debemos saber es preservar y descontaminar. Yo creo que esas son las dos premisas, chiquillos, más importantes en este momento, porque la idea es preservar, o sea, mantener lo mejor que podamos nuestro medio ambiente y tratar de descontaminar, no ensuciar más de lo que ya está nuestro pobre planeta. Vamos a ver entonces. La preservación es el esfuerzo colectivo para asegurar condiciones que eviten la disminución o la desaparición de especies animales y vegetales. No contaminar es importante, pero también lo es recuperar aquellos espacios que han sido dañados por la acción humana, es decir, descontaminar. Cada vez que a lo mejor ustedes salgan, vayan a la playa y ven basura por ahí, lo ideal sería, ¿cierto?, que ustedes pudiesen recogerla y además dejarla, ¿cierto?, en los basureros, que es lo que corresponde. Y ustedes también, ¿cierto?, evitar tirar papeles, basura al suelo, siempre dejarlas en los basureros. Continuemos. A continuación yo les dejo acá un video, ¿cierto?, que les va a explicar esta nueva premisa que además nosotros ya la conocemos, la trabajamos muy bien el año pasado, que tiene que ver con la ley de las 3R, que habla de reducir, reutilizar y reciclar. Una forma en que todas las personas podemos contribuir al desarrollo sostenible es la llamada norma de sustentabilidad, compuesta por 3 iniciativas: reducir, reutilizar y reciclar, que nosotros además conocemos como la ley de las 3 R's. Yo sé que varios de ustedes las recuerdan, el año pasado estuvimos también preparando disertaciones sobre esta temática, así que es un tema, ¿cierto?, que ya manejamos. Vamos a ver entonces estas 3 premisas, más o menos de qué se trata. Vamos a partir por reducir. ¿Qué será reducir? En el contexto de la sustentabilidad significa disminuir el consumo de ciertos productos como las bolsas de plástico. A su vez incluye cuidar mejor recursos como el agua y la electricidad y utilizar medios de transporte no contaminantes como el metro o la bicicleta.
El tema de las bolsas de plástico en nuestro país el año pasado, ¿cierto? Ya se dictaminó que muchos locales como los supermercados principalmente ya no pueden utilizar bolsas de plástico, así que en ese sentido hemos avanzado muchísimo como país. Vamos a ver entonces a qué se refieren con reutilizar. Es volver a utilizar las cosas todas las veces que sea posible o bien darles un nuevo uso. Existe un gran mercado de bienes usados, también llamados de segunda mano, que pueden ser aprovechados antes de ser finalmente desechados, como muebles, aparatos eléctricos, libros, ropa o calzado son algunos ejemplos. Yo me recuerdo mucho que el año pasado, parte de sus presentaciones, chiquillos, ustedes realizaron muchos ejemplos de reutilizar. Recuerdo que por ahí estaban, ¿cierto?, estas construcciones para con el tema de cajas, ¿cierto?, de envases como cereales, pasta de dientes, etcétera, les dieron nueva vida. También cómo se pueden reutilizar ropa, poleras para construir, ¿cierto?, a lo mejor otro tipo de elementos. Vamos a ver entonces el reciclar, que va muy de la mano con lo que yo les estaba mencionando. Significa devolver un material de desecho al proceso productivo para crear nuevos recursos. Por eso es importante separar de la basura materiales como el papel, el cartón, el vidrio, el plástico y el aluminio y llevarlos a lugares especializados en donde serán tratados para volver a utilizarse. Hoy en día en nuestra ciudad, ¿cierto?, en distintas partes existe algo que se llama puntos verdes y ahí nosotros podemos llevar, ¿cierto?, toda nuestra basura separada, ¿cierto? De nosotros juntamos los papeles en casa, el plástico, etcétera, para que sean posteriormente reciclados. Continuemos. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en esta sesión? Su actividad es la siguiente. Van a leer la página 108 de su texto de historia, que en donde van a volver a hablar de esta temática, ¿cierto? La van a profundizar un poquito más y además van a realizar las actividades de las páginas 117 y 118. Estas actividades serán revisadas en nuestra próxima clase consultiva. Así que necesito, chiquillos, que realicen las actividades para que las podamos revisar, ver, ¿cierto?, si existe alguna duda y corregir quizás posibles errores. Así que yo por mi lado me voy a despedir y nos vemos, ¿cierto?, en nuestra próxima clase consultiva. Así que cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos entonces. Adiós. Chao, chao.